Teoría completa. Izuku, el héroe Tai Lung. Tai Lung había aceptado a Po como el guerrero dragón, pero cuando todos se dirigían al mundo de los espíritus, un giro inesperado sucedió. De repente, un agujero negro emergió bajo ellos, y Tai Lung fue engullido por este vórtice oscuro. Mientras era tragado, alcanzó a ver a Uguay, la anciana tortuga, quien le ofrecía una sonrisa serena. Uguay articuló sus labios, intentando enviarle un mensaje en medio del caos. Tai Lung, en un estado de confusión, apenas logró descifrar las palabras: sé el guerrero dragón de ese mundo. Aquellas palabras resonaron en su mente, justo antes de ser sumergido en la completa oscuridad. Después de meses de confusión y desorientación, sumido en una sensación de malestar, Tai Lung avistó finalmente un haz de luz. Con las pocas fuerzas que le quedaban, se dirigió hacia ella y emergió en un entorno totalmente desconocido, poblado por criaturas extrañas. La primera escena que sus ojos captaron fue una sala blanca y resplandeciente, con seres de formas extrañas moviéndose a su alrededor. Pero lo que realmente lo sorprendió fue un hombre de uniforme blanco que lo sujetaba con suavidad, como si fuera un pequeño felino. A lo lejos, oyó voces alegres que decían: «Felicitaciones, señora Shimura». Poco después, una fuerza misteriosa lo elevó y lo llevó hacia una mujer de cabello verde y ojos cansados, pero con una sonrisa radiante. «Hola, mi hermoso bebé», dijo la mujer, su voz rebosante de un amor evidente. Tai Lung, indignado, pensó furioso: «¿Hermoso yo? ¿Qué se ha creído esa señora? Siendo un guerrero orgulloso, rechazaba ser llamado lindo o hermoso». A punto de expresar su protesta, lo único que consiguió pronunciar fue un suave miau. Eso fue humillante, pensó Tai Lung, mientras la mujer que lo sostenía gritaba emocionada: «Kawaii». Más tarde, mientras las enfermeras conversaban con la madre sobre el recién nacido y sus características felinas, Izuku empezó a asimilar su nueva realidad. Había perdido su pelaje habitual, pero aún conservaba una cola y orejas felinas que su nueva madre acariciaba con ternura. Pero lo más impactante era que se había convertido en un bebé. «Prrrrr», ronroneó, incapaz de contenerse. Pues su madre lo acariciaba en sus orejas felinas y se sentía realmente bien. Ese ronroneo hizo que tanto las enfermeras como su madre exclamaran al unísono: «¡Qué kawaii!». Aunque sus mejillas se tiñeron de rojo por la vergüenza, el amor en los ojos de su madre le brindaba un consuelo que le daban calma a su corazón. Finalmente llegó el día de dejar el hospital. Inko, que era también conocida como la heroína Telegreen, estaba rodeada de enfermeras preocupadas por su uso del Kir tan pronto después del parto. ¿Estás segura, heroína Telegreen? Aún debes descansar, aconsejaba una de las enfermeras que acompañó a la heroína a la salida del hospital. Puf. ¿Quién crees que soy?, respondió Inko con una gran sonrisa, extendiendo la mano y proclamando con voz retumbante: «Yo soy la mujer más fuerte. Y esta lindura será el hombre más fuerte, ya lo verán». Tai Lung no pudo evitar encontrar divertida la actitud despreocupada de la mujer. Sin embargo, nunca esperó que, de repente, la mujer lo lanzara hacia el cielo: «Sujétate a mi espalda, Izuku», gritó Inko, elevando a su hijo al aire. Las enfermeras, alarmadas, exclamaron: «¿Pero qué haces? El bebé podría lastimarse». Contra todo pronóstico, el pequeño Izuku logró estabilizarse en el aire y aterrizó con destreza en la espalda de su madre, agarrándose firmemente con sus pequeñas manos. «¿Acaso estás loca, mujer?», intentó recriminar Tai Lung a su madre, pero para su propia vergüenza, lo único que logró emitir fue un suave miau. Humillado, escondió su rostro en la espalda de su madre. Inko no pudo evitar reírse. «Jeje, realmente eres una lindura, Izuku», dijo con una sonrisa que irradiaba el amor profundo que sentía por su hijo. Luego, con una mirada alegre, se despidió de las enfermeras levantando dos dedos en alto: «Adiós y gracias por cuidar de mí y de mi bebé». Antes de que las enfermeras pudieran responder, Inko se alejó a una velocidad impresionante, creando una ráfaga de aire a su paso. Mientras se alejaba, podía escuchar a las enfermeras gritando y calificándola de irresponsable. Sin embargo, ella, convencida de su decisión y confiada en las capacidades de su hijo, no hizo caso de los reclamos y continuó avanzando, con Izuku seguro en su espalda. La luz del sol filtraba a través de las nubes, bañando la ciudad con un suave resplandor dorado. Inko, con una sonrisa que brillaba casi tanto como el sol mismo, miró hacia atrás hacia su hijo, quien, a pesar de su confusión, se aferraba a su espalda con pequeñas garritas que salían de sus manos. «Increíble, ¿verdad, Izuku?», susurró Inko, su voz llena de un amor infinito. «El mundo es tan grande, y tú, mi pequeño héroe, lo explorarás todo algún día».
Izuku, o Tailon, aún trataba de adaptarse a la voz de la mujer que, según entendía, era su madre. Aunque una parte de su ser luchaba por rechazar su nueva realidad, la calidez de su madre y la seguridad de su presencia eran innegablemente reconfortantes. Ante esta nueva vida, decidió aceptarla como una forma de redimirse por sus acciones pasadas. Inko vio como su hijo frotaba su mejilla contra su espalda y ronroneaba, demostrando que disfrutaba estar cerca de su madre. Inko miró con amor a su pequeño. Mi hermoso bebé, serás más fuerte de lo que nadie pueda imaginar. Te enseñaré todo lo que sé y más, continuó, mientras se elevaba por encima de los edificios con una gracia impresionante. En ese momento, una ráfaga de viento se levantó, haciendo que Izuku se aferrara aún más fuerte. Inko se rió suavemente y ajustó su vuelo para hacerlo más suave. Lo siento, Izuku, todavía tengo que acostumbrarme a volar con un pasajero a bordo, dijo, girando su cabeza para mirarlo con ojos llenos de ternura. ¿Estás bien ahí atrás? Intentando responder con la dignidad de un guerrero, Tailon abrió su boca, pero de nuevo, solo un tierno miau escapó de sus labios. El rubor cubrió su rostro felino mientras Inko soltaba otra carcajada amorosa. Eres tan adorable cuando haces eso, exclamó Inko, asegurándose de que su abrazo fuera seguro y cálido. No te preocupes, mi pequeño guerrero, estás a salvo conmigo. A medida que continuaban volando, Inko hablaba de sus propias aventuras y de cómo había aprendido a usar su Kirp para ayudar a otros. Cada palabra estaba impregnada de un amor y una pasión que no solo mostraban su fuerza como heroína, sino como madre. Algún día, Izuku, cuando seas mayor, te mostraré cómo usar tu Kirp para el bien. Cada día, cada desafío, es una oportunidad para crecer y aprender. Y no importa qué, siempre estaré aquí para ti, mi pequeño héroe. Tailon, o Izuku, comenzó lentamente a sentirse bien con su nueva vida. Mientras observaba el mundo desde la seguridad de la espalda de su madre, un sentimiento de aventura comenzó a nacer en él. Y, inconscientemente, ronroneó, lo cual hizo que su madre soltara unas risitas. Quizás, después de todo, no estaba tan mal ser llamado kawaii. Pensó Izuku con una sonrisa. Inko Shimura atravesó el umbral de su hogar con una mezcla de emoción y nostalgia en su corazón. Al cerrar la puerta tras de sí, se dirigió directamente a su dormitorio, un lugar repleto de recuerdos. Su mirada se detuvo inevitablemente en la mesita de noche donde reposaba una fotografía enmarcada de su madre. Al verla, las lágrimas brotaron de sus ojos, pero Inko forzó una sonrisa mientras usaba su Kirk para levitar suavemente a Izuku hasta su regazo. El pequeño, aún ajeno al peso emocional del momento, se acomodó en el regazo de su madre. Mira, madre, este es Izuku, tu nieto, susurró Inko, acariciando la cabecita de su hijo. Recordó cómo era ella misma a los 5 años, cuando su madre se despidió para nunca volver. La imagen de la sonrisa tranquilizadora de su madre antes de partir aún ardía en su memoria. Cerrando los ojos, Inko se permitió sentir plenamente el dolor de aquel adiós. A pesar de su fuerza actual, se sintió nuevamente como aquella niña pequeña y vulnerable, incapaz de detener el destino de su madre. Al abrir los ojos, su mirada se endureció mientras continuaba hablando al retrato. Este pequeñín es bastante fuerte, Okasan, dijo con un tono que denotaba tanto orgullo como determinación. Si yo no pude derrotar a Afo, continuó, cerrando su puño con fuerza al recordar al villano que había robado la vida de su madre y que había logrado escapar de ella en un enfrentamiento pasado utilizando a sus secuaces. Las emociones se mezclaban en su voz, cada palabra cargada de una promesa no solo a su madre, sino también a sí misma y a su hijo. Entonces estoy segura de que mi bebé podrá, y yo lo ayudaré. Juntos, acabaremos con el mal de este mundo. Inko levantó la mirada hacia la ventana, donde los últimos rayos del atardecer daban paso a la noche. El futuro estaba lleno de desafíos, pero también de esperanza. Con Izuku a su lado, sentía que nada era imposible. A través de su enseñanza y amor, ella lo prepararía para enfrentar no solo a Afo, sino cualquier adversidad con valor y determinación. El legado de su madre viviría en Izuku, y juntos, madre e hijo, forjarían un nuevo destino para el mundo. Luego de ese momento nostálgico, Inko se retiró a su dormitorio para dormir. Mientras se acomodaba en la cama para descansar, Tailon, ahora Izuku, permanecía envuelto en los brazos de su madre. A pesar de su pequeño tamaño y su forma actual, la mente de Izuku era un torbellino de pensamientos profundos y emociones intensas. Ahora comprendía que la mujer en la fotografía era su abuela y que un oscuro villano llamado Afo había sido responsable de su muerte.
En su vida anterior, Tai Lung nunca había tenido una familia de sangre, y la idea de perder a un ser querido le infundía una nueva clase de ira, una que no estaba motivada por el ego o la traición, sino por el dolor y la pérdida. Usaré mi kung fu y te vengaré, abuela Shimura, pensó Izuku para sí mismo, con una determinación férrea en su pequeño corazón. Con cuidado, se acurrucó más cerca de su madre, sintiendo el calor y el amor que emanaban de ella. En ese momento, se hizo una promesa a sí mismo. Se volvería fuerte, no solo para vengar a su abuela, sino para proteger a su madre de cualquier mal que pudiera amenazarla. Time skip, 3 años más tarde. 3 años habían pasado volando, y el pequeño Izuku había crecido no solo en tamaño, sino también en fuerza y habilidad. Bajo la tutela constante de su madre, había aprendido a controlar sus rasgos felinos y a utilizarlos en conjunto con las lecciones básicas de Kung Fu que aprendió de su vida pasada, lo que sorprendió a su madre al revelarse como un prodigio en las artes marciales. Inko, por su parte, había dedicado cada momento disponible a enseñarle cómo usar su ki de manera segura y efectiva, preparándolo para el futuro que enfrentarían juntos. Un día soleado, mientras entrenaban en el espacioso patio trasero de su enorme casa, Inko observaba con orgullo cómo Izuku ejecutaba una serie de movimientos fluidos que mezclaban artes marciales con el uso controlado de su ki. Este ki le otorgaba poderosas garras, además de sentidos mejorados y una cola que, aunque parecía tierna, poseía bastante fuerza al golpear algo. Muy bien, Izuku, aplaudía Inko, su voz llena de emoción y orgullo. Tu control está mejorando cada día. Recuerda, la verdadera fuerza proviene no solo de la habilidad física, sino también del corazón y la mente. Izuku se detuvo, respirando hondo mientras procesaba las palabras de su madre. Mamá, ¿crees que abuela estaría orgullosa de mí? Preguntó con un tono de voz esperanzado, mirando hacia la ventana donde la fotografía de su abuela aún reposaba. Inko se acercó a su hijo, agachándose para estar a su nivel y le tomó de las manos con ternura. Estoy segura de que estaría más que orgullosa, Izuku. Eres el legado de su fuerza y su amor. Juntos, haremos justicia por su memoria y mostraremos al mundo lo que significa ser héroes de verdad. Abrazándolo fuertemente, madre e hijo compartieron un momento de unión y determinación. La lucha que les esperaba sería dura, pero sabían que mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Unos meses más tarde, Inko observaba a su hijo con una sonrisa nerviosa por el avance tan rápido que tenía su hijo. Aunque sabía desde el nacimiento que Izuku que era especial, nunca había esperado ver a un niño de solo 3 años golpeando un árbol con tal pasión y precisión en sus movimientos. Su sorpresa inicial cuando Izuku comenzó a caminar al año había sido grande, pero verlo ahora controlar tan hábilmente sus rasgos felinos y mostrar tal destreza física era algo que aún la dejaba sin palabras. Inko se acercó a Izuku y le devolvió el cabello con cariño. Tranquilo, campeón, tómate un descanso y acompaña a Okasan para comer golosinas, le sugirió con una sonrisa. Izuku miró a su madre y respondió con una sonrisa radiante. Eso me encantaría. Exclamó con entusiasmo. Entonces no se diga más, vamos a por golosinas. Dijo Inko, levantando a su hijo y colocándolo en sus hombros con una risa alegre. Mientras caminaban hacia la tienda más cercana, la reputación de Inko como una de las heroínas top 3 de Japón estaba siempre presente. Varios civiles la veían con asombro, pero varios de ellos susurraban cosas malas de ella. Aunque su poderosa telequinesis le daba la capacidad de subir aún más en el ranking de héroes, e incluso superar a All Might, sus métodos a veces brutales y directos no eran del todo bien vistos por el público. Su habilidad para aumentar la gravedad o restringir las vías respiratorias de un oponente eran técnicas efectivas, pero a menudo criticadas por ser poco heroicas, y por eso su fama no era buena y por eso se quedó estancada en el top 3. Además, Inko tenía una relación complicada con el resto de la comunidad heroica. Atribuía la pérdida de su madre a la falta de apoyo por parte de otros héroes, lo que había dejado una marca de resentimiento y desconfianza hacia ellos. Esta percepción también afectaba cómo la comunidad heroica la veía a ella, a pesar de su indudable fuerza y dedicación a la justicia. Jamás aceptaba ayuda o trabajaba en conjunto con otros héroes. En la tienda, mientras elegían golosinas, Inko reflexionaba sobre su camino. Sabía que, para proteger a Izuku y prepararlo para enfrentar al mundo, necesitaba fortalecerlo tanto en su ki y su físico. Además, aspiraba a transmitirle que ser héroe no solo implicaba combatir villanos, sino también actuar correctamente, incluso cuando resultara desafiante.
Tras una tarde dedicada a la compra de dulces, Inko e Izuku regresaban a su espaciosa residencia, disfrutando de las golosinas que acababan de comprar. Su hogar, decorada con elegancia, pero sin excesos, reflejaba el éxito y la seguridad que la carrera de Inko había traído a su vida. Ambos estaban relajados, sumergidos en la calma de su hogar, cuando un grito familiar rompió el silencio. Inko. Resonó una voz desde el exterior, clara y urgente. Al escuchar su nombre, Inko dejó a un lado las golosinas y, con Izuku a su lado, se apresuró hacia la puerta. Allí se encontraron con una mujer de cabello castaño y orejas de conejo, Meri, una amiga de la infancia de Inko. En sus brazos, sostenía a su hija de 7 años, Rumi, que era prácticamente una copia en miniatura de Meri, aunque con un carácter visiblemente más duro, probablemente heredado de su padre. «Hola, Meri», exclamó Inko, iluminando la escena con una radiante sonrisa mientras se acercaba a su amiga para darle un cálido abrazo. Después, dirigió su atención hacia la pequeña, que, pese a su seriedad, no lograba esquivar la ternura de Inko. «Pero mira que tenemos aquí, si es la preciosa Rumi-chan», dijo Inko con una voz alegre mientras estiraba los cachetes de una Rumi claramente avergonzada, pero que mantenía su ceño fruncido. «Basta, tía, ya soy adulta», protestó la pequeña Rumi con un puchero molesto, intentando zafarse de los gestos cariñosos de Inko, quien la consideraba prácticamente como su sobrina. Inko soltó una risa suave y liberó a Rumi, guiñándole un ojo con complicidad. «Claro que sí, pequeña adulta. Pero para mí siempre serás Rumi-chan». Su tono era juguetón, y la calidez en sus ojos era evidente. Inko comprendía lo crucial que era preservar esos lazos de la infancia, especialmente en un mundo donde la línea entre el bien y el mal a menudo podía ser difusa y peligrosa. Meri, observando la interacción entre su hija y su amiga, no pudo evitar sonreír. «Gracias por siempre hacernos sentir bienvenidas, Inko. Necesitábamos un poco de ese espíritu alegre tuyo hoy». Inko asintió, invitando a Meri y a Rumi a pasar. «¿Qué te trae por aquí?» «Espero que no sea solo por golosinas», bromeó con una mezcla de humor y preocupación, notando la tristeza en la mirada de su amiga. Las guió hacia el salón donde podrían sentarse y hablar más cómodamente. Mientras Meri comenzaba a explicar el motivo de su visita, Izuku observaba a Rumi con curiosidad. A pesar de la postura desafiante de Rumi, con los brazos cruzados y un ceño fruncido, había algo en ella que le recordaba a sí mismo, quizás una chispa de determinación y fuerza. Mientras Inko y Meri se acomodaban en un rincón tranquilo de la sala, Meri comenzó a compartir, con lágrimas contenidas, que su esposo le había sido infiel y que estaban en proceso de divorcio. Meri tenía lágrimas en los ojos. «¿Por qué me hizo eso? Yo lo amaba tanto y él solo me engañó», sollozó, mientras más lágrimas brotaban de sus ojos. «Ese idiota no pensó que su idiotez me lastimaría y que también lastimaría a mi pequeñita Rumi». Inko la rodeó con un abrazo firme, brindándole el consuelo de una amistad que había soportado el paso del tiempo y superado muchas adversidades. «Debes ser fuerte por tu hija», le susurró Inko mientras le acariciaba la espalda. Meri, aún con lágrimas en los ojos, abrazó con más fuerza a su amiga y dio una suave sonrisa. «Jeje, gracias por siempre ser mi amiga. Siempre juntas, amigas, en las buenas y en las malas. Así que ya no te sientas mal por el imbécil de tu esposo, él fue quien te engañó. Tú no hiciste nada malo». Meri asintió, sintiendo el peso de las palabras de su amiga. Aunque su corazón estaba destrozado, sabía que debía reunir fuerzas por su hija. Mientras tanto, en la sala de estar, el ambiente estaba impregnado de una tensión distinta, una que surgía de dos jóvenes con espíritus de competidores natos. Rumi, aunque en su interior admiraba profundamente a Inko y aspiraba a convertirse en una heroína tan formidable como ella, batallaba con la idea de mostrar abiertamente su admiración. Creía que expresar tal sentimiento podría hacerla parecer débil, un concepto que chocaba con su feroz independencia y deseo de ser percibida como fuerte. «Hola, Rumi-chan», dijo Izuku con una energía vibrante, extendiendo una mano en un gesto de amistad que también contenía un desafío tácito. Rumi frunció el ceño, irritada no solo por el diminutivo Chan, sino también por la fuerza que percibía en Izuku. Su orgullo la hacía resistirse a la idea de que alguien más joven pudiera estar a su nivel, o incluso superarla. Izuku, notando su irritación, no pudo resistir la tentación de molestar un poco más a su nueva amiga. Con una sonrisa arrogante, inquirió: «¿Qué pasa, conejita? ¿Te molesta cómo te llame?». Su tono era juguetón con la intención de molestar a la chica enfrente suyo.
Con un movimiento rápido, Rumi lanzó un puñetazo en su dirección, que Izuku esquivó ágilmente, moviendo su cabeza a un lado. TSH, si no fueras tan enano sería más fácil golpearte, gruñó Rumi, aunque no pudo evitar una pequeña sonrisa al ver cómo ágilmente Izuku esquivó su golpe. A pesar de su corta edad, había algo en la manera en que Izuku manejaba la situación que le recordaba a sí misma. A pesar de sentirse un tanto molesto por el comentario sobre su estatura, Izuku no permitió que eso empañara el momento. Con una sonrisa traviesa, replicó: bueno, tal vez ser pequeño tiene sus ventajas, ¿no crees? Como esquivar los golpes de grandes conejitas. Su respuesta, llena de humor, casi le saca una sonrisa a Rumi. Por un momento, olvidó su orgullo y las barreras que había construido. Quizás, pensó, no era tan malo tener a alguien como Izuku cerca, alguien que podría entender la presión de las expectativas y el deseo ardiente de probarse a sí mismo y ser el mejor. Quizás, incluso podría aprender algo de este enano que parecía ser más que un simple niñito. Mientras tanto, Inko observaba la interacción desde la distancia, sintiéndose aliviada y agradecida de que Izuku tuviera a alguien cerca de su edad con quien relacionarse y, posiblemente, construir una amistad que pudiera enseñarle tanto sobre la competencia como sobre el compañerismo. Mary, más calmada, pudo observar cómo su hija Rumi se acercaba lentamente a Izuku, una mezcla de orgullo y esperanza iluminaba su rostro. A pesar de los desafíos personales que enfrentaba con su divorcio, ver a Rumi buscar activamente mejorar y aprender de alguien como Izuku, reafirmaba su decisión de ser fuerte por su hija. Izuku, por su parte, había vuelto a su entrenamiento, golpeando y pateando el árbol en el patio con una concentración feroz. Su destreza y agilidad no solo cautivaban a Rumi, sino que sorprendieron a Mary por tal habilidad. Rumi, después de observar por algunos minutos la gran habilidad de Izuku, tomó una decisión, se mordió los labios pues estaba por hacer algo que no suele hacer y eso es pedir ayuda. Con determinación se acercó a Izuku. Su paso era lento pero decidido, y al llegar junto a él, tocó su hombro para captar su atención. ¿Podrías enseñarme?, susurró, casi sin aliento. Su solicitud era una mezcla de petición y desafío, revelando su deseo de mejorar. Izuku se giró con sorpresa, pero su rostro pronto se iluminó con una sonrisa acogedora. Claro, Rumi-chan. Será divertido. Desde un lado, Mary, que había escuchado la petición de Rumi, sonrió ampliamente y le dio un codazo juguetón a Inko, quien estaba a su lado. Jeje, al parecer en un futuro seremos familia, comentó entre risas, insinuando cómo las interacciones de los niños podrían algún día llevarlos a una relación más estrecha. Inko, igualmente divertida y encantada por la idea, asintió con entusiasmo. Jeje, eso sería genial, respondió, imaginando un futuro donde sus hijos pudieran no solo ser amigos sino algo más, fortaleciendo los lazos entre ambas familias. Ambas madres continuaron observando mientras Izuku, con paciencia y cuidado, comenzaba a guiar a Rumi a través de las posiciones básicas de lucha. Izuku mostraba cada movimiento con claridad, asegurándose de que Rumi pudiera seguirlos. A pesar de su corta edad, tenía un aire de madurez y competencia que sorprendía a todos. Esto es como debes posicionar tus pies, explicaba Izuku, ajustando suavemente la postura de Rumi. Y siempre mantén los ojos en tu oponente. Rumi, concentrada, seguía cada instrucción, sintiendo como cada movimiento la acercaba un poco más a su sueño de convertirse en una heroína fuerte. Aunque al principio había dudado en pedir ayuda, ahora se sentía agradecida y motivada por la disposición de Izuku para enseñarle. Después de mostrarle a Rumi una posición básica de lucha, Izuku procedió a guiarla en la adopción de una postura más adecuada para su cuerpo, que serviría como base para su estilo personal y que Rumi debería desarrollar con el tiempo. Luego de establecer la postura para su cuerpo, comenzó a evaluar su cuerpo con precisión, ajustando su postura y ofreciendo consejos sobre cómo maximizar su potencial de acuerdo a sus características físicas únicas. Escucha, Rumi, en ti veo a una futura luchadora que se centrará en estos tres aspectos, comenzó Izuku, levantando 3 dedos para enfatizar. Primero, tu velocidad será impresionante. Aunque eres joven, los músculos de tus piernas ya están bien desarrollados, explicó, tocando suavemente la pierna de Rumi para colocarla en una posición que le resultase cómoda. Lo siguiente es que serás bastante flexible, continuó, notando cómo se movía el cuerpo de su amiga con gran facilidad. Y por último, tendrás una resistencia fenomenal, concluyó, tocando suavemente su vientre. Con los ojos cerrados, Izuku podía percibir los órganos internos y el palpitar del corazón de Rumi, sintiendo una gran fuerza pese a su corta edad.
Al abrir los ojos, se alejó y se giró hacia un sitio de su casa. «Sígueme a mi sala de entrenamiento personal», invitó Izuku, caminando y esperando que Rumi lo siguiera. Desde un lado, Mary comentó con una sonrisa burlona: «Jeje, tu hijo realmente es atrevido». Inko, sin embargo, sacudió la cabeza ligeramente, una sonrisa orgullosa iluminando su rostro. «Créeme, mi querida amiga, lo último que se le pasaría por la cabeza son las niñas», respondió. Él posee un gran conocimiento en la anatomía del cuerpo y, basado en ello, pensó en una rutina de entrenamiento. Supongo que analizó el cuerpo de Rumi y vio su potencial. Rumi, por su parte, siguió a Izuku, aunque sus pasos eran torpes, su rostro tenía un gran rubor rojo. Aunque se sentía avergonzada por la cercanía física y la atención detallada, también se sentía intrigada y motivada por la perspectiva de aprender más sobre cómo controlar y mejorar su cuerpo para convertirse en una heroína fuerte. Las madres continuaban observando desde la distancia, el corazón de Inko lleno de orgullo y esperanza. Era evidente que tanto Izuku como Rumi compartían un camino común hacia el heroísmo, un camino que requeriría disciplina, dedicación y, sobre todo, un entendimiento mutuo de sus respectivas fuerzas y debilidades. La sala de entrenamiento personal de Izuku se reveló como un espacio bien equipado, con diversos equipos y artefactos diseñados para el entrenamiento físico. Izuku comenzó por mostrarle a Rumi cómo calentar adecuadamente, algo esencial para evitar lesiones y mejorar el rendimiento físico. Mientras los niños se adentraban en la profundidad de la sala de entrenamiento, Mary y Inko se quedaron solas, compartiendo un momento de calma. Mary no pudo ocultar su emoción. Sabía que su hija tenía el sueño de ser una heroína, ella deseaba ser la más grande heroína y confiaba plenamente en que Izuku era la persona ideal para ayudar a desarrollar su talento. Después de mostrarle la sala de entrenamiento físico, Izuku se llenó de entusiasmo y decidió llevar a Rumi a un lugar especial, la sala donde practicaba sus acrobacias y desafiaba sus propios límites. Rumi, siempre dispuesta a enfrentarse a nuevos retos, aceptó con emoción. Al entrar, se encontraron con una sala repleta de obstáculos de diversas dificultades, algunos de los cuales parecían bastante intimidantes a primera vista. Rumi, impresionada y algo nerviosa, titubeó: «Izuku, ¿esto es seguro?». Su voz denotaba una mezcla de emoción y preocupación. Con una sonrisa tranquilizadora, Izuku se giró hacia ella y respondió: «Claro que sí, Rumi. Aunque parezcan peligrosos, todo está diseñado para ser seguro y desafiante. Puede que te lleves algún moretón, pero nada aquí te causará un daño real. Te guiaré en cada paso y no haremos nada con lo que no te sientas cómoda», explicó con un tono lleno de confianza y calma. Esto ayudó a Rumi a sentirse más segura y dispuesta a enfrentar el desafío que Izuku había preparado. «Bien, lo primero será hacer una demostración», anunció Izuku con confianza. «¿Estás seguro?», preguntó Rumi, su voz aún reflejaba algo de preocupación. Izuku le sonrió desafiante. «¿Te asusta un poco de peligro?», preguntó con un poco de burla, aunque su intención era motivar a su nueva amiga, antes de adoptar una posición cuadrúpeda similar al de un felino acechante. Con la gracia de un gato, saltó, aterrizando en unas barras de madera horizontales que se ondulaban y giraban. Saltaba de una a otra, su cuerpo moviéndose con una fluidez casi sobrenatural. Rumi quedó cautivada por el espectáculo y observaba cómo Izuku maniobraba con destreza entre los diversos peligros. Las flechas, lanzadas desde las paredes, parecían más bien molestias menores para él, ya que las desviaba con movimientos rápidos de su mano. Tras superar este desafío, Izuku aterrizó sobre una fina cinta, manteniendo un equilibrio perfecto mientras esquivaba cuchillas gigantes que se balanceaban cerca de él desde el techo. Con un salto ágil, descendió a una zona repleta de barras verticales que giraban al menor toque, cada una adornada con pinchos amenazantes. Rumi contenía el aliento, sus ojos no daban crédito al espectáculo. Izuku, con cada movimiento, golpeaba y navegaba a través de los obstáculos, hasta que, con un salto audaz, cruzó a través de aros de fuego, mostrando una agilidad que dejaba a Rumi tanto asustada como impresionada. Al finalizar el recorrido, Izuku aterrizó en una zona marcada por agujeros en el suelo. Cerró sus ojos un momento, afinando sus sentidos, antes de esquivar con precisión un pilar de llamas que surgía del suelo. Cuando finalmente cogió una bandera al final del curso, se giró hacia Rumi y gritó con un entusiasmo contagioso: «Oye, ¿qué te pareció esto?». Rumi, todavía procesando la demostración de habilidades que acababa de presenciar, finalmente encontró su voz. «Eso fue increíble», admitió en voz alta, sintiendo emociones nuevas y desconocidas que decidió dejar a un lado por el momento.
Izuku, con una sonrisa triunfal, caminó de regreso hacia ella. ¿Tu turno, listo para intentarlo?, preguntó, extendiendo la bandera hacia ella como un símbolo de desafío e invitación. Rumi tragó saliva, su corazón latiendo con fuerza ante la idea. Aunque intimidada, la chispa de desafío en sus ojos brillaba con una determinación férrea. Enséñame, dijo finalmente, decidida a aprender y dominar las enseñanzas de Izuku. Acepto, dijo Izuku, feliz de tener a alguien más aparte de su madre para compartir su pasión. No quería admitirlo, pero ansiaba la compañía de un compañero de entrenamiento. La decisión de Izuku de enseñar a Rumi no solo marcaba un nuevo capítulo en su vida, sino que también representaba un momento significativo para él personalmente. En su vida anterior, nunca había tenido la oportunidad de tomar un discípulo, y ahora tendría la oportunidad de transmitir sus habilidades, lo cual lo emocionaba. Mientras caminaban hacia el desafiante circuito de obstáculos, Izuku comenzó a explicar detalladamente los movimientos que Rumi debería aprender. La clave está en tu centro de gravedad, decía mientras demostraba con su propio cuerpo, desplazándose con una gracia en el circuito de obstáculos que hacía que los movimientos parecieran más sencillos de lo que realmente eran. Rumi, observándolo, sentía como su corazón se acelerara, emocionada por aprender, pero también impresionada por la habilidad de Izuku. Sin notar que estaba dando golpecitos con su pie en el suelo. Vaya, mi pequeña quedó cautivada. Ese niño realmente te gusta, ¿no?, bromeó su madre, rompiendo la concentración de Rumi. Al voltearse y ver las caras sonrientes de su madre y su tía, Rumi sintió como sus mejillas se teñían de un rojo vivo, y rápidamente se cubrió la cara con las manos en un gesto de vergüenza. No es verdad, mamá, ese mocoso es muy pequeño para mí, murmuró Rumi detrás de sus manos, aunque sus palabras carecían de convicción. Inko, con una sonrisa amorosa y comprensiva, se acercó y le acarició la cabeza. Mírame, Rumi, pidió suavemente. Al levantar la vista, Rumi encontró los ojos llenos de calidez de Inko. Te doy mi bendición para estar con mi hijo, dijo, haciendo que las mejillas de Rumi pasaran de rojo a un tono aún más intenso. Arigato, susurró Rumi, casi inaudiblemente, mientras desviaba la mirada. Rumi tenía un carácter difícil y no tenía amigos, y además recibía burlas en su escuela porque decían que un killer de conejo sería inútil para ser un héroe. Pero Izuku, quien claramente era fuerte, no dudó en ella y ofreció ayudarla. Ella recordaría su gesto y nunca lo olvidaría. Esta aceptación y apoyo no solo reforzaron su resolución para superarse, sino que también plantaron las semillas de una profunda amistad y un posible afecto que crecería con el tiempo. Time skip, 8 años después, en una escena casi sacada de una comedia, dos mujeres disfrutaban del cálido sol, sentadas cómodamente y sonriendo jugo a través de un sorbete. Tenían sus gafas de sol mientras observaban una escena que parecía de una película de acción. La diferencia es que no la veían de una pantalla grande, sino que ellas estaban presenciando el espectáculo enfrente suyo. Un estruendo sacudió el ambiente, pero ambas mujeres permanecieron imperturbables. Estaban acostumbradas a estos sonidos, señales de un entrenamiento intenso de sus hijos más que de una verdadera amenaza. Toma esto, gritó una voz femenina enérgica, seguida por otro sonido explosivo y una nube de polvo que se elevaba en el aire. Inko, con un gesto sereno, fue cubierta de un aura verde, levantó la mano y de un movimiento dispersó la cortina de polvo, revelando a Rumi e Izuku en plena sesión de entrenamiento. Izuku estaba en el suelo, deteniendo apenas una patada de Rumi, que se mantenía en posición de ataque con una gran sonrisa que solo mostraba cuando se divertía en las peleas, su pie muy cerca de su rostro pero que fue detenido con su mano. A pesar de la intensidad del momento, se podía ver una sonrisa en los labios de Izuku y Rumi, indicando que más allá de la dureza del entrenamiento, estaban disfrutando de la pelea. Las dos mujeres observaban con orgullo. Nuestros niños se han convertido en lo que soñamos y más, comentó Inko, sin quitar los ojos de la escena. Sí, y pensar que todo comenzó con una pequeña broma y un entrenamiento, respondió Mary, recordando el día en que todo comenzó. Ambas rieron suavemente, contentas no solo por el crecimiento de sus hijos y presenciar cómo su amistad fue creciendo con el tiempo. Es cierto que aún no eran pareja, pero ambas madres sabían que tarde o temprano ellos se darían cuenta de lo que sentían el uno por el otro. En medio de la brillante luz del sol el enfrentamiento de ambos jóvenes continuaba. Rumi demostraba su agilidad extraordinaria y capacidad para desaparecer de la vista, una técnica que había perfeccionado a lo largo de los años. Inko y Izuku, con ojos entrenados, seguían cada uno de sus movimientos, impresionados, pero no sorprendidos por su velocidad, pues aún podían seguirla con la vista.
Izuku, siempre atento a su entorno, esquivó ágilmente un puñetazo veloz que su amiga le lanzó. Rumi, no dejándose desaprovechar la corta distancia, dio un salto y giró su cuerpo con gracia, extendiendo su pierna en un intento de conectar una patada en el rostro de su amigo. Izuku, con reflejos afinados por años de entrenamiento, se agachó bajo el ataque y luego tomó distancia, creando espacio entre ellos. El enfrentamiento ya llevaba 4 horas. Rumi, con signos evidentes de fatiga, respiraba pesadamente, mientras que Izuku apenas mostraba una gota de sudor en su frente. A lo largo de los años, ambos habían crecido considerablemente en fuerza y habilidad. Izuku había compartido con Rumi las técnicas de lucha que mejor se adaptaban a su estilo único, ayudándola a desarrollar no solo músculo, sino también un arsenal de tácticas que ayudarían a Rumi en diversas situaciones. Rumi tomó posición para el próximo ataque, su cuerpo inclinado hacia adelante en una postura que favorecía la velocidad. Ella había denominado este estilo paso lunar, una técnica que le permitía moverse con una velocidad casi sobrenatural. En un destello blanco, Rumi desapareció de la vista, ejecutando su técnica con maestría. Izuku, anticipando el punto de reaparición, colocó ambas manos a su lado derecho para bloquear el impacto inminente. El golpe de Rumi lo empujó 10 metros hacia atrás, levantando una nube de polvo y humo del punto de impacto, dejando ver que el suelo se había destrozado por el arrastre de Izuku debido al poderoso golpe de Rumi. Justo cuando Rumi se preparaba para lanzarse de nuevo al ataque, los aplausos de Izuku resonaron en el aire. Plas, plas. Esta era la señal que indicaba el fin del entrenamiento. Rumi se detuvo en seco, su pecho subiendo y bajando con la respiración agitada, pues su técnica de velocidad la dejaba exhausta. Bien hecho, Rumi, exclamó Izuku, sonriendo ampliamente a su amiga. Tu paso lunar mejora cada día. Eres increíblemente rápida. Rumi, recuperando el aliento, no pudo evitar sonreír ante el elogio. Gracias, Izuku. Tú tampoco estás nada mal, respondió, reconociendo la habilidad de Izuku para anticipar y reaccionar a sus ataques. Inko, observando desde la distancia, no pudo ocultar su orgullo. Veo que el entrenamiento de hoy ha sido productivo, comentó hacia Rumi, quien, aún a la distancia, la escuchó y asintió en acuerdo. Estaba muy agradecida por lo mucho que había aprendido de Izuku, así como por las enseñanzas que a veces recibía de su tía Inko. Después de un largo y agotador entrenamiento, Rumi se mostraba frustrada por no poder superar a Izuku, chasqueó la lengua en señal de molestia. A pesar de su mejora constante, Izuku aún era más fuerte, y poseía una ventaja que aún no había usado contra ella. Y ese era su Kirk, que le daba la habilidad de transformarse completamente en un gran leopardo blanco, incrementando enormemente su fuerza. Rumi sabía que para vencerlo necesitaría seguir mejorando y superar sus límites. Ya, no te enojes, Rumi, dijo Izuku, intentando tranquilizar a su única amiga. Apreciaba profundamente a Rumi, no solo por su tenacidad y espíritu, sino también por su integridad y los muchos momentos que compartieron juntos. Ella era su primera discípula y, aunque a veces se mostraba irritable y perdía la paciencia, Izuku confiaba plenamente en que ella nunca usaría sus habilidades para el mal. No cometerás mis errores del pasado, murmuró Izuku, más para sí mismo, recordando su antigua vida y cómo se desvió de su camino. Se acercó a Rumi, y a pesar de los 3 años de diferencia que había entre ellos, solo había 2 centímetros de altura de diferencia, algo que Rumi aprovechaba para molestarlo pues ella aún era la más alta. Izuku la miró con una mezcla de orgullo y afecto. Una vez que entres a la UA, estoy seguro de que serás la mejor, le aseguró, sabiendo lo importante que era para ella escuchar esas palabras. Esto naturalmente iluminó el rostro de Rumi, quien ahora tenía una gran sonrisa. Jeje, claro que seré la más fuerte, exclamó con una confianza renovada. Estas palabras no solo reafirmaban su propio deseo de ser la mejor, sino que también mostraban el apoyo incondicional que sentía de parte de Izuku. Mientras tanto, Inko y Meri, aún disfrutando del sol, intercambiaban miradas y sonrisas cómplices. Observaban a sus hijos con una mezcla de orgullo y nostalgia, recordando momentos de sus propios pasados y su propia amistad, que veían reflejados en sus hijos, y deseaban que ambos estén juntos para siempre. Izuku y Rumi continuaban hablando sobre cosas triviales, mostrando una felicidad evidente en su compañía mutua. Las dos madres, Inko y Meri, seguían observando con ojos atentos y llenos de esperanza la interacción entre Izuku y Rumi. Con una complicidad palpable, cada una levantó su vaso de jugo en un gesto de celebración mutua. Definitivamente terminarán juntos, exclamaron al unísono, chocando sus vasos. Seremos familia.
dijeron ambas, emocionadas por la idea de unir más estrechamente a sus familias a través de sus hijos. Dime, Rumi, ¿cuándo será el día de tu prueba para entrar al agua? Preguntó Izuku, interesado en el momento en el que su amiga entraría a la escuela de héroes de sus sueños. Ella rápidamente revisó su teléfono, y con una gran sonrisa, en un gesto juguetón, le estrelló el teléfono en la frente de Izuku. «Serán en 2 días, Izuku», exclamó. «Estoy tan emocionada de patear los traseros de todos y ser la mejor». Izuku no pudo evitar sonreír nerviosamente ante la actitud competitiva de su amiga. En su mente, rezaba para que los compañeros de Rumi salieran de la prueba en una sola pieza. Con el entrenamiento concluido, Izuku estaba a punto de dirigirse a su casa para darse un baño y descansar un poco. Sin embargo, Rumi lo detuvo agarrándolo del hombro, su rostro teñido de un profundo sonrojo. «¿Qué sucede, Rumi?», preguntó Izuku, genuinamente curioso ante su comportamiento inusual. Ella guardó silencio por un momento, luchando con sus palabras. Finalmente, con un impulso de valentía, exclamó: «¿Podrías mostrarme tu técnica 104 y 205, por favor?». Aunque Izuku vaciló inicialmente, la mirada de emoción y súplica en los ojos de Rumi lo convenció. Lo que realmente selló su decisión fue el gesto de su madre Inko, quien con un dedo se lo deslizó por su cuello en una clara amenaza y advertencia que decía: «Haz feliz a Rumi o te mueres». «Jeje, claro que sí, Rumi-chan. ¿Para qué somos los amigos?», respondió Izuku con una sonrisa, aunque claramente nerviosa, consciente de que su madre podía ser bastante intimidante cuando se lo proponía. «Sí», gritó Rumi, saltando de alegría. Izuku la guió hacia uno de los varios árboles en el patio de su casa, eligiendo uno con la corteza más gruesa, que era el más adecuado para demostrar las técnicas solicitadas. Rumi estaba muy ansiosa pues en los años de entrenamiento Izuku le enseñó diversas técnicas, aunque no fueron todas las técnicas que él poseía sí fueron las más llamativas y que Rumi ha intentado replicar desde entonces. Izuku se paró con seriedad mientras Rumi observaba ansiosa, expectante por ver esas 2 técnicas que para ella parecían de otro mundo. Posicionó un pie delante del otro, manteniendo su torso recto y su mano izquierda extendida hacia el árbol frente a ellos. Con un gesto solemne, elevó un dedo, tocando suavemente la corteza áspera del árbol. Su voz era tranquila pero cargada de convicción cuando habló. «El hombre es débil, pero si se entrena, puede alcanzar niveles que superan lo imposible, da igual si nació con don o sin él. Nosotros los humanos somos capaces de alcanzar lo imposible». El dedo que apenas había rozado el árbol retrocedió milímetros y luego avanzó con gran velocidad. Al contacto, un sonido retumbante ¡pum! Resonó en el aire, y el tronco comenzó a partirse, dejando un hueco gigante donde había tocado Izuku. «Técnica 104, el dedo de la muerte», susurró Izuku. Rumi, con sus pies golpeando el suelo de la emoción, miraba con asombro. Similar a lo que hacía un conejo, un gesto que no era de extrañar dado que su Kirk le daba características de un conejo. Su rostro estaba iluminado con una gran sonrisa, maravillada por la increíble técnica y emocionada por la idea de un día poder replicarla. Sin perder un momento, Izuku se acercó a la mitad del árbol que yacía en el suelo, lo agarró con firmeza y lo lanzó al cielo. «Técnica 205, anunció mientras saltaba, alcanzando una altura aún mayor que el tronco en vuelo. Comenzó a girar a gran velocidad, creando el efecto de un círculo completo y gritó: «Hacha Kaguya», antes de dar una patada devastadora que golpeó la punta del tronco, enviándolo de vuelta al suelo. El impacto creó un cráter, y el tronco se encontraba completamente destruido. Izuku aterrizó en el suelo en 4 patas y luego se levantó, para mirar a su discípula, cuya emoción era palpable. «Algún día, Rumi, algún día podrás replicar esto y me superarás en tu especialidad», le aseguró con confianza. Rumi dejó de golpear el suelo y observó a Izuku con un gran sonrojo. Para ella, la idea de superar a Inko cuando se convirtiera en heroína era una meta ambiciosa, pero la idea de superar a Izuku, un héroe en potencia, parecía un sueño casi inalcanzable. Y escucharle decir que ella lo superaría en algo era un gesto profundamente conmovedor que hacía que su corazón se acelerara. En ese momento, las palabras de Izuku no solo le dieron a Rumi una meta a alcanzar, sino también la confianza de alcanzar nuevas alturas, quizás incluso más allá de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Rumi calmó su corazón y, con la determinación resplandeciendo en sus ojos, comenzó a alejarse del lugar que había sido testigo de tantos momentos cruciales de entrenamiento junto a Izuku. No obstante, justo antes de desaparecer, se detuvo y giró sobre sus talones. Su voz resonó clara y firme a través del patio.
Me iré y seré la mejor de la UA, declaró con su sonrisa irradiando plena confianza en su meta. Luego, con un tono cargado de emoción, confesó lo que sentía por el chico que la había apoyado y proporcionado las herramientas necesarias para alcanzar sus sueños de ser la mejor. Te amo. Su confesión sincera y directa sorprendió tanto a Inko y Mary, que habían estado observando desde la distancia. Fue tanta la sorpresa que ambas escupieron su jugo, atónitas, pues no esperaban que Rumi diera el primer paso. Consciente del peso de sus declaraciones, Rumi reforzó su resolución con cada palabra que pronunciaba. Cuando me gradúe de la UA y demuestre ser una gran heroína, solo entonces sabré que soy digna de estar al lado de alguien tan grandioso como tú. Su voz, aunque firme, temblaba ligeramente, revelando la profundidad de sus sentimientos. Ella se giró nuevamente, su rostro iluminado por un rubor que no podía ocultar la intensidad de sus emociones. Con una sonrisa que reflejaba tanto sus sueños como su determinación, añadió, y espero que cuando cumpla mi sueño de ser una gran heroína, tú me aceptes. Con esas palabras, Rumi se alejó definitivamente, sin mirar atrás. Sabía que tenía un objetivo claro: convertirse en la mejor y estar con el mejor. Para lograrlo, necesitaba seguir entrenando, perfeccionando sus habilidades y fortaleciendo tanto su cuerpo como su espíritu. Tras la confesión inesperada de Rumi, Izuku quedó paralizado, su mente abrumada por un torbellino de emociones inesperadas. Desde que renació en este mundo, nunca había contemplado la posibilidad de enamorarse. Su vida se centraba en ser un guerrero del Kung Fu y ayudar a su madre en su lucha contra Afo. El amor no estaba en su plan. Sin embargo, ahora su discípula y única amiga le había revelado sus sentimientos. 10 minutos después, Izuku seguía inmóvil en el mismo lugar, sumido en sus pensamientos, cuando sintió una mano en su hombro. Al levantar la mirada, se encontró con Mary, la madre de Rumi, que lucía una expresión inusualmente seria. Sabes que te quiero como si fueras mi hijo, Izuku-chan, ¿verdad? Empezó Mary, su voz firme pero impregnada de cariño. Izuku asintió en silencio, respetando la seriedad de la conversación y dejándola continuar. Mary continuó, pero como madre de Rumi, mi deber es velar por su vida y sus sueños. Así que si no sientes nada por mi hija, te pido que se lo digas y no le des falsas esperanzas. Las palabras de Mary resonaron profundamente en Izuku. Aunque todavía estaba procesando sus propios sentimientos, sabía que lo correcto era mantener la honestidad con Rumi. La sinceridad era un valor que le había inculcado su propia madre y que él había aprendido a respetar profundamente. Izuku cerró sus ojos, permitiéndose un momento de meditación para clarificar sus pensamientos y emociones. Recordó su vida pasada como Tai Lung, donde su existencia había estado completamente dedicada a las artes marciales, sin espacio para experimentar nada más allá de eso. Pero en esta vida, había experimentado tantas cosas nuevas. El amor incondicional de su madre, las aventuras y las risas compartidas con ella, los desafíos y el tiempo que pasó en el entrenamiento con Rumi, y cómo habían superado juntos los momentos difíciles. Él recordó las veces que Rumi parecía desanimada por las burlas en la escuela sobre su killer de conejo y cómo había pensado en rendirse. Él, junto con Inko y Mary, siempre habían estado allí para apoyarla y animarla a seguir adelante. Izuku reflexionó sobre los momentos que compartió con Rumi y de manera inconsciente una sonrisa se dibujó en su rostro y luego trató de imaginarse una vida sin Rumi, lo que le provocó una sensación de dolor en su pecho que le resultaba insoportable. Con todos estos pensamientos y emociones fluyendo a través de él, Izuku abrió los ojos y encontró a Inko y Mary frente a él, ambas madres esperando una respuesta. Aún no la amo, comenzó Izuku, y notó cómo el rostro de Mary se entristecía ligeramente. Pero eso es porque nunca antes había contemplado ese tipo de amor. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. No puedo imaginar un futuro sin Rumi en mi vida. Quiero que siga siendo mi discípula, quiero que siga siendo mi amiga y quiero que esté a mi lado, apoyándonos mutuamente para ser mejores. Esta revelación tranquilizó considerablemente a Mary. Aunque no confirmaba un amor romántico, sí ofrecía la esperanza de que, con el tiempo, Izuku pudiera llegar a desarrollar esos sentimientos. Para Mary, lo más importante era reconocer que Izuku valoraba profundamente a su hija. A pesar de la fachada ruda de Rumi, Mary sabía que su pequeña albergaba sentimientos amorosos hacia Izuku desde hace mucho tiempo, y la sinceridad y aprecio que él mostraba por su hija le brindaban la seguridad de que, si había alguien capaz de cuidar de su princesa, ese era Izuku.
Aún no sé si esto es amor, pero sé que no quiero una vida sin ella, porque solo de pensarlo, algo dentro de mí duele, concluyó Izuku, su voz resonando con una sinceridad que tocó profundamente el corazón de las dos mujeres frente a él. Mary se acercó y envolvió a Izuku en un cálido abrazo. Jeje, ¿realmente sabes cómo decir las palabras correctas?, dijo con una sonrisa. Luego, bajó la vista hacia los ojos de Izuku y le sonrió con dulzura. Confío en que cuando llegue el momento, la cuidarás. Daría mi vida si es necesario, respondió Izuku, sin titubear en sus palabras. Las madres intercambiaron miradas, una mezcla de alivio y esperanza brillando en sus ojos. Sabían que el camino del amor puede ser complicado y lleno de incertidumbres, especialmente para alguien como Izuku, que había llevado una vida tan enfocada y disciplinada. Sin embargo, lo más importante era que Izuku reconocía el lugar esencial que Rumi ocupaba en su vida, y eso era suficiente para cimentar un futuro prometedor. Time skip, 3 años después. Ya habían pasado 3 años desde aquel día, y Rumi, ahora conocida como la heroína Mirko, se había consolidado como una de las figuras más prometedoras de su generación. Su actuación sobresaliente en los 2 festivales deportivos anteriores de la UA, donde había vencido a todos sus contrincantes con una combinación de habilidad, velocidad y táctica astuta, la había catapultado como la más fuerte dentro de la academia. No obstante, a pesar de su éxito y el reconocimiento obtenido, Rumi se encontraba distraída durante una clase, ella se encontraba en la clase heroica de 3A. Su mente, constantemente, se perdía en recuerdos de los tiempos compartidos con Izuku. Ella dio un suspiro. Pues desde el día en que se despidieron, no lo había vuelto a ver. Izuku había decidido aislarse en una isla deshabitada para perfeccionar sus habilidades y dominar la formidable fuerza que había comenzado a desarrollar, una fuerza que incluso él encontraba peligrosa sin el control adecuado. Rumi a menudo se reprochaba no haber hecho más esfuerzos para mantener el contacto con él. Podría haberlo visitado o, al menos haberle escrito. Ella apretó su puño del enojo. Ella recordó que desde que ingresó a la UA, había perdido toda comunicación con Izuku, pues se centró tanto en su rendimiento para ser la mejor que olvidó a la persona que amaba, hasta que se enteró de su partida, lo que le causó un profundo dolor, aunque encontraba algo de consuelo en las palabras de Inko, quien aseguraba que la decisión de Izuku era parte de su camino para convertirse en el héroe que aspiraba a ser. Sin embargo, esto no aliviaba el dolor y el vacío que sentía por su ausencia. Baka, susurró para sí misma, mientras una lágrima solitaria se deslizaba por su mejilla, reflejando la tristeza por la ausencia de su maestro, amigo y del chico que amaba. A pesar de la necesidad de concentrarse en sus estudios y entrenamientos, Rumi hallaba imposible no extrañar la presencia de Izuku, cuya influencia había sido crucial en su desarrollo como heroína. Durante esos 3 años, había intentado llenar el vacío con entrenamientos intensos y misiones heroicas, pero sabía que algo fundamental faltaba en su vida. Ese algo era su querido Izuku. Mantenía la esperanza de que Izuku regresara y viera la heroína en la que se había convertido, que reconociera no solo su fuerza, sino también que aceptara sus sentimientos. Esta esperanza la mantenía firme en su camino y la impulsaba a ser la mejor. En un momento de reflexión, Rumi decidió que, una vez graduada y si Izuku no volvía entonces ella, haría un viaje a la isla donde Izuku se encontraba. Necesitaba verlo, hablar con él, y descubrir si su amor era correspondido. Con esta resolución, Mirko se enfocó en su clase, decidida a ser la mejor no solo por su carrera, sino también para estar a la altura de lo que Izuku podría haber alcanzado durante su tiempo de aislamiento. En ese momento, el maestro de la clase 3A capturó la atención de todos. Como bien saben, este año el festival deportivo ha sido adelantado y se celebrará en 2 semanas. Este año, además, contaremos con la presencia de un nuevo instructor. Con un gesto teatral, el profesor señaló hacia la puerta. Por favor, den una cálida bienvenida a la heroína Telegreen, clasificada en el top 2. Inko se enfocó en todos estos años en ser mejor heroína, pues no solo Izuku se había vuelto más fuerte, sino que ella también se había vuelto más poderosa. Los estudiantes, sorprendidos por la revelación, estallaron en una mezcla de exclamaciones y aplausos. Algunos expresaron su admiración por la presencia de una heroína de tan alto calibre en su aula, mientras que otros no podían contener su entusiasmo. Rumi, sin embargo, permaneció en silencio durante el alboroto. Cuando la figura de Telegreen, que no era otra que Inko, su tía y una figura materna para ella, entró al aula, Inko le sonrió con afecto. Rumi le devolvió la sonrisa. Desde pequeña, Inko la había tratado casi como a una hija, brindándole amor y apoyo incondicional.
La profunda conexión entre ellas era evidente en la sonrisa cómplice que compartieron. Las siguientes 2 semanas transcurrieron como de costumbre en la vida de una estudiante de la UA. Rumi pasaba tiempo con los pocos amigos que tenía, entre risas y sesiones de entrenamiento. De vez en cuando, tenía que enfrentarse a compañeros que, equivocadamente, intentaban propasarse con ella, atraídos por su estatus como la estudiante más destacada y deseada de toda la UA. Aunque estos encuentros siempre la irritaban, los manejaba con una frialdad y eficiencia que dejaban claro su desinterés. En su corazón, no había lugar para otros pretendientes. Solo había uno que consideraba a su altura, pero él estaba lejos, entrenándose en una isla abandonada. El pensamiento de Izuku siempre la llenaba de una mezcla de frustración y anhelo. A pesar de su éxito y de su fama emergente como heroína, la ausencia de Izuku dejaba un vacío que ninguna victoria podía llenar completamente. «Vuelve, vaca», murmuró Rumi para sí misma. Rumi estaba absorta en sus pensamientos, meditando sobre su entrenamiento, los desafíos inminentes del festival deportivo y la ausencia de Izuku, cuando sintió un ligero toque en su hombro. Se giró para encontrarse con la sonrisa nerviosa de su tía Inko. «Hola, Rumi-chan, ¿podrías dejar al chico tranquilo?», sugirió Inko con un tono suave, tratando de aportar un poco de ligereza a la situación. Rumi, inicialmente confundida, inclinó la cabeza hacia un lado, sin entender a qué se refería su tía. Fue entonces cuando bajó la vista y notó que, sin darse cuenta, estaba pisando repetidamente a un estudiante que yacía en el suelo. Recordó el incidente reciente. Ese muchacho había sido lo suficientemente atrevido como para hacer un comentario inapropiado y casi tocarla de manera indebida. «Basura», murmuró con desdén. Con un gesto decidido, presionó más fuerte su pie sobre una zona particularmente sensible, provocando un grito agudo del desafortunado estudiante. Todos los estudiantes masculinos que presenciaron la escena y escucharon el grito de dolor instintivamente llevaron sus manos a cubrir su intimidad, experimentando un dolor fantasma. Con total indiferencia, se alejó sin mirar atrás al joven que había osado faltarle el respeto. Rumi no tenía tiempo ni paciencia para lidiar con ese tipo de comportamientos, especialmente no cuando estaba tan enfocada en alcanzar sus metas. Inko observó a Rumi alejarse, sintiendo una mezcla de preocupación y orgullo. Sabía que Rumi era fuerte, no solo físicamente sino también en su firme convicción de no tolerar el irrespeto. Sin embargo, como mentora y figura maternal, Inko deseaba que Rumi también encontrara maneras de manejar sus emociones sin recurrir a la violencia. «Ayúdeme, ayúdeme, sensei», suplicó el joven en el suelo, todavía sintiendo el peso de la lección impartida por Rumi. Mientras el joven en el suelo buscaba consuelo en su sensei, Inko se agachó para ofrecerle una mano con una dulce sonrisa en el rostro, proyectando un aura de calma y amabilidad. «Claro que te ayudaré», dijo con voz suave, extendiendo su mano para ayudarlo a levantarse. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado. El joven, aún adolorido y con lágrimas cómicas en los ojos por dolor, cometió el error de desviar la mirada hacia el escote de Inko. Su error no pasó desapercibido para la aguda percepción de Inko, quien notó de inmediato el cambio en la dirección de su mirada. La expresión en el rostro de Inko se transformó instantáneamente. La amabilidad se evaporó, reemplazada por una severidad implacable. El joven, percibiendo el cambio, se sintió consumido por el pánico. «Sensei, yo lo siento», tartamudeó, tropezando con sus palabras mientras intentaba disculparse. Sin embargo, ya era demasiado tarde para palabras. Inko, sin una palabra más, lo agarró del cabello con una firmeza que dejaba poco espacio para la resistencia y, en un movimiento rápido y decidido, estrelló el rostro del estudiante contra el suelo, creando un pequeño cráter con el impacto. «Incluso deberías estar agradecido de que mi hijo no esté aquí», gruñó Inko, su tono ahora bajo y cargado de amenaza. «De lo contrario, estarías 10 metros bajo tierra». Su advertencia resonó no solo en los oídos del joven, sino en toda la sala, subrayando que, detrás de su apariencia amable, se encontraba la heroína clasificada como la número 2, quien no toleraría ninguna falta de respeto. Tras el incidente, Inko se dio la vuelta y se encaminó hacia su oficina. Su paso era firme, y los estudiantes que llenaban la sala se apartaban, muchos inclinándose en un gesto de respeto, aunque a varios les temblaban las piernas, debido a la furia que aún emanaba de Inko, manifestada en un aura verde a su alrededor. Su sola presencia imponía orden, enviando un mensaje claro a todos los presentes, recordándoles la importancia de mantener un comportamiento adecuado y respetuoso, especialmente en presencia de su nueva maestra Idarumi, quien era la alumna más destacada de toda la UA.
En una isla remota, a cientos de kilómetros de Japón, se encontraba un paisaje que parecía sacado de un cuento de hadas, un santuario natural lleno de fauna exuberante y flora vibrante. En lo profundo de la isla había una inmensa cascada, cuyas aguas caían con una fuerza descomunal, creando un estruendo que resonaba por toda la zona. Bajo esta cascada, estaba Izuku, que meditaba en pose de loto, su cuerpo y mente sometidos al constante azote del agua, sin mostrar signos de dolor. Izuku había pasado un mes en ese riguroso entrenamiento, pues era su último desafío para culminar su entrenamiento. Durante ese tiempo, había dejado de lado preocupaciones mundanas como el dolor y el hambre, concentrándose únicamente en su desarrollo espiritual y físico. En el mes que había estado meditando con la cascada azotando su cuerpo, había logrado algo que no pudo en su vida pasada. Había encontrado su paz interior. Aceptó que se equivocó en su vida pasada, pero también supo que ahora ya no era solo Tai Lung. Ahora era también Izuku, era un hijo, era un guerrero y, sobre todo, ahora poseía algo que jamás poseyó: el amor de sus seres queridos. Finalmente, sintiendo que su meditación había concluido, Izuku abrió los ojos lentamente. Se levantó con gracia y facilidad, como si el peso del agua hubiese sido meramente una pluma. Miró hacia el cielo, observando cómo los rayos del sol se filtraban a través de las copas de los árboles, creando patrones de luz y sombra sobre el suelo del bosque. Este lugar es hermoso, pero ya va siendo hora de que regrese a mi hogar, murmuró para sí mismo, una nota de melancolía en su voz, pues extrañaba a las 3 mujeres que son todo en su vida. ¿Quién diría que ya casi pasan 3 años desde que estuve aquí? El tiempo había pasado rápidamente, y aunque la isla le había ofrecido un refugio y un lugar para crecer en su entrenamiento, sabía que no podía permanecer allí para siempre. Había asuntos pendientes que necesitaba atender, personas que eran importantes para él y que esperaban su regreso. Pensó en Rumi, en su madre Inko, y en Mary, todos aquellos que habían sido parte de su viaje en su nueva vida. Mientras comenzaba a alejarse de la montaña, Izuku recordó el propósito principal de su entrenamiento y por qué eligió este lugar para entrenar, pues era el espacio perfecto para dominar su creciente poder. Con cada día que pasara, su fuerza aumentaba de manera tan significativa que sabía que necesitaba aislarse para no causar daño involuntario a otros o a su entorno. Caminando tranquilamente, una enorme sombra oscureció el sol por un instante. Antes de que pudiera alzar la mirada para ver qué era, una serpiente gigante se abalanzó sobre él con la intención de tragarlo entero. Rápidamente, Izuku reaccionó, sosteniendo los colmillos de la serpiente con sus manos, impidiendo que cerrara su mortífera mordida sobre él. Vaya, pequeñín, ¿acaso no te han enseñado a no cazar al cazador? Izuku habló con un tono burlón, mientras su cola, actuando como un látigo, se movía con una velocidad asombrosa. Creó un corte con el aire y, en un segundo, el cuerpo de la serpiente se separó de la cabeza, cayendo al suelo en 2 piezas inertes. Con una risa ligera, Izuku comentó: «Jeje, estoy realmente hambriento y tengo flojera de cocinar». Decidiendo aprovechar la oportunidad, optó por transformarse completamente en su forma animal, Tai Lung. Izuku gritó al transformarse, sintiendo que era el nombre perfecto para esa forma. Su cuerpo comenzó a cambiar, cubriéndose de pelaje y aumentando su estatura a más de 2 metros de altura. Esta forma, nombrada en honor a su vida pasada, le permitía consumir prácticamente cualquier cosa sin sufrir ningún síntoma, además de otorgarle un incremento en todas sus capacidades. Jeje, eso estuvo genial, dijo Izuku con una gran sonrisa. Después de saciar su hambre con la carne cruda de la serpiente, se hizo de noche. Izuku se dirigió hacia los límites de la isla, donde había una hermosa playa. Se recostó en la arena, mirando hacia el cielo estrellado que se extendía infinitamente sobre él. El sonido suave de las olas y la brisa marina creaban un ambiente de paz y serenidad. «Buenas noches», murmuró suavemente, mientras sus pensamientos se desviaban hacia sus seres queridos, su madre, Mary, y sobre todo a Rumi. «Duerme bien, mi linda conejita», dijo Izuku en un susurro, antes de dormirse con una sonrisa en su rostro. Habían pasado algunos días y ya era hora del festival deportivo. El estadio, vibrante con la energía de miles, retumbaba con los aplausos y gritos de una multitud ansiosa. En el centro de este torbellino de emoción se encontraba Inko Shimura, cuya voz enérgica y carismática dominaba el espacio, capturando la atención de todos los presentes. La fase 1 y 2 del festival habían ofrecido una serie de desafíos que pusieron a prueba la habilidad, estrategia y resistencia de los estudiantes, pero ahora, solo quedaban la prueba final para declarar al ganador. ¿Quién está emocionado?
Gritó Inko, su voz proyectándose con tal fuerza que parecía electrificar el aire mismo. La respuesta fue un brujido ensordecedor de la multitud, esperando ver la final y ver quién se proclama como el más fuerte. Mientras se preparaba para presentar a los finalistas, Inko no pudo evitar una sonrisa de orgullo al pensar en su sobrina Rumi, quien había demostrado ser una formidable competidora durante todo el torneo. «Estamos con la última batalla», exclamó, extendiendo un brazo hacia la arena donde los contendientes esperaban su señal. «De este lado», continuó, su voz llena de admiración, «tenemos a una estudiante cuyo futuro es tan brillante como las llamas que domina. Ella es Ryuko, la heroína dragón, cuyo poder no solo devora todo a su paso, sino que también promete erradicar el mal». La mención de Ryuko fue recibida con aplausos y vítores, un testimonio de su popularidad y del espectáculo que había proporcionado hasta ahora. Girando hacia el otro lado del estadio, Inko señaló a una joven que desafiaba la imagen típica de una heroína con su atuendo inspirado en un conejo, simbolizando astucia y agilidad. «Y aquí tenemos a la loba vestida de conejo, la más fuerte y temible. Si la enojas, mejor reza para que Kami venga y te salve. Ella es la heroína Mirko-chan». La mención del apodo cariñoso provocó risas en la multitud. Mirko, por su parte, frunció el ceño, claramente molesta por el comentario, pero en su rostro se dibujaba una sonrisa casi imperceptible que traicionaba su fachada de irritación. «Es Mirko. Mirko, ¿cuántas veces te lo he repetido, tía?», gritó de manera exagerada hacia donde estaba Inko, mostrando su frustración con una mezcla de irritación, aunque su imperceptible sonrisa demostraba que realmente no le importaba que su tía le diga así. Inko se rascó la mejilla con una sonrisa nerviosa. Al no encontrar una excusa, simplemente decidió elevar su voz para dar inicio al evento principal. «Comiencen la batalla», gritó, y en ese instante, toda la atención se enfocó hacia el campo de batalla, donde las competidoras estaban listas para demostrar sus habilidades. Con el retumbar de la señal de inicio, el estadio se llenó de emoción, y Ryuko y Mirko se posicionaron en una pose de lucha. La expectativa crecía palpablemente mientras todos se preparaban para presenciar un choque épico entre las contendientes más formidables de la UA. Ryuko, con la concentración dibujada en su rostro, comenzó a invocar llamas con cada exhalación que daba, el aire a su alrededor se volvía más caliente. Mirko, por su parte, ajustaba su postura ágilmente, sus ojos brillando con una mezcla de determinación feroz y un deseo ardiente de triunfar no solo ante el público y sus compañeros, sino también para demostrar su valía ante alguien muy especial, Izuku. «Toma esto», exclamó Ryuko, lanzando una potente llamarada hacia Mirko. La agilidad de Mirko brilló cuando esquivó el ataque con un movimiento ágil, pero Ryuko no había terminado. En un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo comenzó a transformarse, adoptando la forma majestuosa y temible de un dragón. Con un movimiento ágil de su cola, intentó aplastar a Mirko, que apenas logró esquivar el ataque. El público estaba al borde de sus asientos mientras observaban el contundente ataque de Ryuko y que la mayoría no vio que Rumi pudo escapar. Los murmullos de preocupación y especulación se apoderaron del estadio. «No puede ser, ¿acaso perdió? No lo creo», se escuchaban entre los espectadores, mientras Ryuko permanecía seria en el campo de batalla. A pesar de su aparente ventaja, sabía que Mirko no sería derrotada tan fácilmente. Con sus agudos ojos de dragón, Ryuko intentó localizar a su amiga, pero Mirko era demasiado rápida y astuta. En un giro inesperado, Mirko emergió de repente sobre Ryuko. «Técnica número 6, giratorio lunar», gritó Mirko, girando a una velocidad vertiginosa. Ejecutó 5 giros completos en el aire antes de lanzar una patada devastadora directo al rostro de Ryuko. El impacto fue tan brutal que Ryuko chocó su rostro contra el suelo, levantando una nube de polvo. «Levántate, amiga», gritó Mirko mientras aterrizaba en el suelo. Rápidamente, corrió hacia la forma dragón de su amiga y agarró firmemente la cola del dragón. «Perdón por esto, amiga», murmuró, mientras tensaba su cuerpo y sus músculos aumentaban visiblemente. Técnica 2 de Mirko, fuerza lunar. Al invocar su técnica, sintió un aumento significativo en su fuerza. Comenzó a girar lentamente mientras mantenía su agarre en la cola del dragón, arrastrándolo consigo. A medida que incrementaba su velocidad, el dragón se veía forzado a girar en un torbellino cada vez más rápido. Finalmente, con un último impulso de fuerza, Mirko lanzó a su amiga fuera del cuadrilátero. Ryuko, luchando por mantener el control mientras giraba a través del aire, se destransformó en el último momento.
Conservando solo sus alas, maniobró habilidosamente para estabilizarse y volar de regreso al centro del ring. Aterrizó con gracia, su rostro reflejando una mezcla de respeto y determinación renovada. «¿Necesitarás algo más que eso para derrotarme, Mirko?», respondió con una sonrisa desafiante, adoptando una postura de combate. Ambas competidoras se miraron fijamente, preparadas para continuar el duelo que, claramente, estaba lejos de haber terminado. La tensión en el aire era palpable, mientras el público retenía su aliento, anticipando el siguiente movimiento en esta intensa batalla. Con una sonrisa confiada iluminando su rostro, Mirko se colocó en posición, lista para desplegar otro de sus asombrosos movimientos. «Técnica 3 de Mirko. Paso lunar», exclamó con vigor. Su corazón bombeaba con intensidad, las venas en sus piernas se marcaban prominentes, mientras su figura se desvanecía en un abrir y cerrar de ojos, dejando tras de sí solo ráfagas de aire causadas por su impresionante velocidad. Ryuko giraba, tratando de seguir el frenético movimiento. «Aquí estoy», escuchó la voz de Mirko, pero cuando lanzó una llamarada en respuesta, Mirko ya había desaparecido. Apareciendo y desapareciendo en diferentes puntos, Mirko dejó a Ryuko desorientada, su figura parecía multiplicarse, dando la impresión de que había 4 Rumis al mismo tiempo. Ryuko, abrumada y sin otras opciones, lanzó una llamarada que abarcó toda la plataforma en un intento desesperado por alcanzarla. Pero justo cuando Ryuko pensaba que había recuperado su ventaja, Mirko apareció frente a ella, lo último que supo antes de quedar noqueada es ver a su amiga extendiendo su mano con la palma abierta. «Técnica 4 de Mirko. Palma lunar», anunció Mirko, y en ese instante, su palma conectó con un impacto que resonó por todo el estadio. Ryuko fue lanzada hacia atrás, su cuerpo incrustándose en el suelo y arrastrándose a través de él, dejando un camino de destrucción a su paso. Un silencio abrumador cayó sobre el estadio, interrumpido solo por el polvo que se asentaba y los escombros esparcidos, testimonio del devastador poder de Mirko. Inko, superando la emoción inicial, rompió el silencio con su voz resonante y llena de orgullo. «La vencedora indiscutible por tercera vez consecutiva es Mirko», proclamó. La multitud respondió con una ovación estruendosa, aplaudiendo y vitoreando a la heroína que había dominado el festival deportivo una vez más. Mirko, visiblemente conmovida y sorprendida, notó que, por primera vez, su tía la llamaba simplemente Mirko, sin el añadido cariñoso pero infantil de Mirko-chan. Este cambio, aunque sutil, significó mucho para ella y dibujó una sonrisa aún más amplia en su rostro. Inko observó que Rumi se percató de su cambio cuando la llamó, por lo que se acercó a ella y la abrazó con un cariño profundo, similar al de una madre. «Te reconozco y veo que eres más que digna para estar con mi hijo», susurró Inko, llenando sus palabras de un significado profundo. Estas palabras eran el sello de aprobación que Rumi había anhelado profundamente durante años, esforzándose y superando sus límites para ser digna a los ojos de la madre de Izuku. Rumi correspondió al abrazo con una emoción palpable, sintiendo como las lágrimas de alegría y alivio amenazaban con brotar de sus ojos. Al separarse, no pudo contener un grito de júbilo. «Soy la mejor», exclamó, liberando toda la alegría y el alivio acumulado. Desde que Izuku se había ido, había solicitado a Inko que le indicara cuándo sería digna de ser la pareja de Izuku. Aunque Inko no consideró necesario este reconocimiento, Rumi insistió en ello, queriendo asegurarse de que ella misma se sintiera merecedora de estar con el chico que ama. Con la confirmación de Inko, Rumi sintió como un gran peso se levantaba de sus hombros. La emoción y la anticipación por reencontrarse con Izuku crecieron dentro de ella, ansiosa por compartir todas sus victorias y mostrarle cuánto había progresado. Al concluir el evento, con el corazón rebosante de nuevas esperanzas y sueños, Rumi se encaminó hacia la casa de su madre. Con cada paso que Rumi daba hacia su hogar, el brillo del éxito y el reconocimiento resplandecía en sus ojos, iluminando su camino. La medalla de oro que pendía orgullosamente de su cuello era un símbolo palpable de su esfuerzo y dedicación incansables. Sin embargo, para ella, esa medalla significaba mucho más. Era un sincero testimonio de gratitud hacia su madre, quien había sido su pilar y guía a lo largo de su vida, y que, por azares del destino, también fue quien le presentó a Izuku. Como cada año, sin falta, Rumi entregaba su medalla a su madre, no solo como un trofeo de sus victorias, sino como un humilde y profundo agradecimiento por su amor inquebrantable y su apoyo constante. Mientras caminaba hacia su hogar, estuvo escuchando su canción favorita que creaba un fondo melodioso que se entrelazaba perfectamente con sus pensamientos optimistas.
La música, junto con las imágenes de Izuku que revoloteaban en su mente, despertaban recuerdos tiernos de los momentos compartidos y las valiosas enseñanzas recibidas bajo su tutela. Rumi no solo había crecido como heroína gracias a su guía, sino que también se había transformado como persona. Encontraba en Izuku un ejemplo a seguir, un amigo, y quizás, algo más profundo. Con una sonrisa radiante que apenas abandonaba su rostro, Rumi se acercaba a su casa, cada paso incrementando su anticipación. Las palabras de Inko, confirmando su valía, habían abierto un nuevo capítulo en su vida, uno que deseaba fervientemente explorar al lado de Izuku. Time skip 8 meses después, a medida que el tercer año en la UA se acercaba a su fin, Rumi comenzó a notar un cambio notable en el comportamiento de su tía Inko. Cada vez que sacaba a colación el regreso de Izuku, Inko se mostraba visiblemente nerviosa y rápidamente cambiaba de tema. Esta actitud evasiva no hacía más que intensificar la preocupación y la curiosidad de Rumi, llevándola a preguntarse qué podría estar ocultando su tía. Decidida a obtener respuestas, Rumi aprovechó un receso entre clases para abordar el asunto directamente. Con paso firme, se dirigió hacia el despacho de Inko, su mente ocupada por una pregunta persistente. ¿Qué es lo que tanto ocultas, tía Inko? Al llegar, encontró la puerta del despacho ligeramente entreabierta. A través de la pequeña rendija, pudo ver a Inko hablando por teléfono, su expresión tensa y seria. Movida por la intriga y la necesidad de entender la situación, Rumi se adentró sigilosamente en la oficina, decidida a descubrir el secreto que su tía parecía guardar. Oye, vaca, ¿por qué no has regresado? La voz de Inko retumbó en el espacio confinado del despacho, mezclando claramente frustración con preocupación. Rumi, ubicada tras la puerta, afinaba el oído para captar cada detalle de la conversación. La respuesta que escuchó a continuación hizo que su corazón se saltara un latido al reconocer la voz del hombre que amaba. Jeje, ¿cómo decirte esto sin que te preocupes? Respondió Izuku, su tono claramente nervioso se filtró a través del altavoz del teléfono. Izuku se encontraba en una situación delicada y estaba nervioso por cómo explicarle a su madre que se había perdido simplemente porque decidió nadar de regreso en lugar de tomar el helicóptero que ella le había preparado. Pues Izuku tenía la costumbre de poner a prueba su resistencia y habilidades al máximo. Sin embargo, esta vez, su tendencia a buscar desafíos había ido demasiado lejos, llevándolo a perderse en el vasto océano y a terminar en otro país. Ahora, debía encontrar la manera de comunicar su situación a su madre sin que se enfade con ella. Me perdí, confesó Izuku finalmente, con una simplicidad que resonó pesadamente en el aire. La declaración golpeó a Inko como un puñetazo. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, y la preocupación se dibujó profundamente en su rostro. Inko, al recibir la noticia del extravío de Izuku, sintió primero una oleada de preocupación que rápidamente se transformó en ira. Un aura verde intensa la envolvió, un claro indicio de que su Kirk estaba activándose con fuerza debido a sus emociones. Los objetos en su oficina comenzaron a moverse violentamente, levitando y girando en el aire, arrastrados por la tormenta de emociones que ella desataba. Los papeles volaban, los libros se deslizaban fuera de los estantes, y pequeños objetos de escritorio zumbaban por el espacio como proyectiles descontrolados. La furia y la preocupación no solo estaban llevando a Inko al límite, sino que también hacían que su Kirk estuviera completamente fuera de control, manifestando físicamente la tormenta que se agitaba en su interior. Desde su escondite, Rumi observaba con creciente alarma cómo el enojo de su tía Inko se desataba en la oficina. Aunque ella también estaba molesta por la imprudencia de Izuku, ahora sentía el peligro real. Instintivamente, inclinó su cabeza justo a tiempo para esquivar un lápiz que voló peligrosamente cerca de su rostro, dejando un corte ligero en su mejilla. La gravedad de la situación se hizo aún más palpable. Joder. Recordatorio. Nunca enojes a la tía Inko, pensó Rumi, mientras se tocaba la mejilla, sintiendo la leve picazón de la herida. La conversación telefónica continuó, con Inko exigiendo saber cómo era posible que Izuku se hubiera perdido a pesar de las precauciones tomadas. Quise nadar a Japón, explicó Izuku, intentando adoptar un tono ligero y humorístico que, sin embargo, solo aumentó la frustración de Inko y la incredulidad de Rumi. Inko exhaló profundamente, tratando de calmarse y recordar que, aunque su hijo era un genio en muchos aspectos, siempre había tenido un sentido de la orientación notoriamente pobre. No me digas que nadaste en la dirección incorrecta, ¿verdad? Preguntó Inko, con una mezcla de sarcasmo y preocupación en su voz. Desde el otro lado de la línea, Izuku soltó una risa nerviosa, consciente de lo absurdo de su situación.
Jeje, siempre tan astuta, mi querida madre, respondió cariñosamente, esperando apaciguar cualquier irritación que pudiera sentir ella. Sí, parece que me desvié un poco, bueno, bastante. Inko suspiró, masajeando la sien con la punta de sus dedos. Izuku, un poco es un eufemismo para cruzar medio océano en la dirección equivocada. ¿Cómo pudiste pensar que era una buena idea ir sin GPS, mapa o incluso tu teléfono? Izuku, al otro lado del teléfono, se encogió de hombros, aunque su madre no pudiera verlo. Soy increíble, mamá, ¿cómo crees que podría perderme? Su tono era juguetón, pero incluso él sabía que seguir así solo enojaría más a su madre. Mientras tanto, Rumi no pudo evitar sonreír ante la típica confianza de Izuku. A pesar de la situación, el saber que estaba bien y de regreso, aunque perdido, le proporcionaba un enorme alivio. Sabes que Rumi ha estado ansiosa por verte, ¿cierto? Preguntó Inko, mientras Rumi escuchaba atentamente, esperando la respuesta de Izuku. Tras un breve silencio, Izuku respondió, lo sé, madre. Ella será la primera persona que veré cuando regrese, ¿te parece bien? Inko sonrió con complicidad. Jeje, parece que mi hijo tonto finalmente ha aceptado que también siente algo por Rumi, dijo en tono burlón para ver cómo reaccionaba su hijo. Tienes razón, madre. Durante mi soledad, no solo sentí tu falta, sino que, sobre todo, deseaba que Rumi estuviera a mi lado. Inko quería seguir indagando, pero Izuku interrumpió rápidamente. Lo siento, madre, pero la persona que me prestó su celular me está mirando de una forma que da miedo, así que debo colgar. Saluda a Mary de mi parte, y por favor dile a Rumi que espero que haya cumplido su promesa de convertirse en una gran heroína, porque yo también cumpliré la mía. La llamada se cortó antes de que Inko pudiera añadir algo más. Rumi, que había estado escuchando atentamente, sintió una enorme oleada de alivio y emoción al escuchar las palabras de Izuku. Su corazón latía fuertemente, mezclando nerviosismo y alegría al saber que él también deseaba verla y había sentido profundamente su ausencia. Sin voltearse, Inko dijo con una voz perspicaz y una sonrisa cómplice, dime, pequeña, ¿te sientes mejor ahora que sabes que Izuku está bien y que siente lo mismo por ti? Aunque conocía la respuesta, quería escucharla directamente de Rumi. Rumi salió de su escondite, y al verla, Inko le ofreció una sonrisa burlona, sabiendo cuál sería su respuesta. Rumi asintió, su expresión un torbellino de emociones. Sí, tía Inko, mucho mejor, dijo con la voz temblorosa por la emoción contenida. No solo saber que está bien, sino escuchar que él también, su voz se apagó, incapaz de completar sus pensamientos y sentimientos. Con los ojos llorosos, Rumi había tenido dudas sobre si Izuku sentía lo mismo por ella, pero ahora, al saber que él también tenía sentimientos por ella, su corazón se alivió profundamente. Inko se acercó a Rumi y la envolvió en un abrazo cálido y reconfortante, ofreciéndole un sentido de seguridad y confort. Él también te extraña, Rumi. Mi hijo siempre ha sido un poco tonto para expresar sus sentimientos, pero creo que esta vez, la distancia lo ha hecho darse cuenta de cuán importante eres para él. Pequeños sollozos se escucharon mientras Inko acariciaba suavemente la cabeza de Rumi, quien se recostó en el abrazo, sintiendo como parte del peso que había llevado durante años comenzaba a disiparse. Sabía que Izuku había prometido verla tan pronto como regresara, pero lo más importante era que sus sentimientos eran correspondidos. ¿Estás feliz, mi pequeña?, preguntó Inko cariñosamente, mirando a la joven que veía como una hija. Ella se separó del abrazo y se secó las lágrimas. Lo estoy, tía, dijo Rumi con una sonrisa. Luego, su sonrisa se transformó en una expresión más intimidante, prometiendo algo de dolor. Pero antes de hacer lo mío, lo golpearé por irse tanto tiempo y por perderse. Jeje, en eso último te puedo ayudar, porque mi tonto hijo se lo merece, respondió Inko, y ambas mujeres rieron juntas. Mientras tanto, en Estados Unidos, Izuku se encontraba en compañía de la heroína número 1 de Estados Unidos y le devolvió el teléfono. Ella fue quien lo había ayudado a establecerse cómodamente durante su estadía en Estados Unidos. A cambio, le había pedido, con una sonrisa que insinuaba consecuencias dolorosas de negarse, que entrenara a sus 5 pupilos. Izuku aceptó, y esta responsabilidad fue una de las razones por las que aún no había regresado a Japón. Le debía mucho a la heroína profesional, no solo por proporcionarle alimento y refugio, sino también por ayudarle a gestionar su visa para poder regresar a su país natal. Habían pasado alrededor de 6 meses desde que Izuku comenzó a enseñar a sus discípulos, y tras la llamada con su madre, había pasado un mes y decidió que ya era hora de volver.
Ahora se encontraba en la entrada del aeropuerto, despidiéndose de sus pupilos, a quienes cariñosamente apodó los 5 furiosos, en honor a los estudiantes de su anterior maestro, Shifu. Adiós, sensei. Gritaban, mientras observaban cómo su sensei se adentraba en el aeropuerto, listo para regresar a su hogar. Izuku sonreía, agradecido por el tiempo compartido y las lecciones aprendidas junto a sus pupilos. Con el corazón palpitante de anticipación y nerviosismo, caminaba hacia la puerta de embarque, listo para reencontrarse con Rumi y su familia en Japón. En el bullicioso ambiente del aeropuerto, Izuku hizo una pausa justo antes de cruzar hacia la zona de embarque. Se giró hacia sus pupilos y les ofreció una última sonrisa amplia y genuina. Jeje, recuerden, esto no es un adiós, es un hasta pronto, les recordó con un tono amigable. Sus palabras cargaban la promesa de futuros reencuentros y la continuación de los vínculos que habían forjado. Los estudiantes, aún emocionados y algo tristes por la partida de su sensei, comenzaron a regresar a la Academia de Héroes de Estados Unidos. Sin embargo, Melissa Shield, la líder del grupo, se quedó un momento quieta y se volteó, contemplando la figura de Izuku que ya había desaparecido a la vista. Melissa, quien había sido tomada como pupila por Izuku gracias a la intervención de su padre y la heroína número 1 de Estados Unidos, había demostrado un gran potencial bajo su tutela. Con una sonrisa nerviosa, Melissa se dirigió a sus amigos. Oigan, ¿alguien se aseguró de explicarle a Sensei cómo tomar el vuelo correcto a Japón? Preguntó, mitad en broma, mitad en serio. La pregunta provocó que sus compañeros intercambiaran miradas preocupadas. Se miraron entre sí y, en un gesto sincronizado, se golpearon la frente. Ese vaca va a terminar haciendo algo estúpido, ¿verdad? Exclamaron al unísono. Aunque preocupados, su tono llevaba un aire de resignación humorística ante la conocida naturaleza despistada de Izuku. Melissa suspiró, pero luego negó con la cabeza, una sonrisa ligera asomando en su rostro. Da igual, él siempre se las arregla. Así que estará bien, afirmó con confianza. A pesar de su despiste, todos sabían que Izuku tenía una capacidad única para enfrentar desafíos y encontrar soluciones inesperadas y efectivas. Con esa última afirmación reconfortante, el grupo de estudiantes se dispersó, cada uno volviendo a sus actividades y estudios en la Academia de Héroes, mientras dejaban atrás el aeropuerto. Su fe en Izuku se basaba no solo en su inteligencia y habilidades heroicas, sino también en su innata capacidad para superar adversidades de maneras impredecibles. Izuku, con una gran sonrisa y el cabello ondeando al viento, saboreaba la emoción del momento. Realmente sus estudiantes tenían razón, volar era una experiencia única, y se preguntaran por qué. Cuando nuestro protagonista Izuku entró al aeropuerto y localizó su avión, tuvo la peculiar idea de escabullirse sin ser notado e intentar entrar al avión. Al ver la puerta cerrada, su única conclusión fue subirse encima y meditar hasta que el avión se moviera. Más tarde, observó cómo la gente entraba al avión a través de una escalera que salía de este, pero restó importancia a la situación y disfrutó enormemente del viento golpeando su cuerpo durante todo el vuelo. A pesar de las miradas confusas de los pasajeros que notaban su figura despreocupada en la parte superior del avión, Izuku estaba realmente cómodo y sumergido en su propia experiencia. Al llegar a Japón, con su típica serenidad y la tranquilidad que lo caracteriza en sus momentos de claridad, Izuku se dirigió a la casa de su madre. Notó los pequeños cambios que habían ocurrido durante su ausencia y dejó una carta explicando que volvería pronto, antes de dirigirse a la casa de Mary. Al llegar, encontró a su tía Mary dormida en el sofá, probablemente agotada por la limpieza exhaustiva de la casa, como lo evidenciaba el brillo y el orden del lugar. Tranquila, tía, tú descansa, yo me encargaré del resto, murmuró suavemente, movido por un profundo respeto y cariño hacia ella. Con cuidado, Izuku la cargó en sus brazos y la llevó al dormitorio, asegurándose de que estuviera cómoda antes de acariciarle suavemente la cabeza, provocando que una leve sonrisa adornara su rostro dormido. Saliendo del dormitorio, Izuku se ajustó las mangas con un aire decidido. Bien. Manos a la obra, prepararé la mejor comida para Rumi, anunció en voz alta, lleno de entusiasmo. Sabía que cocinar era una de las mejores maneras de mostrar su agradecimiento y cariño, y quería asegurarse de que todo estuviera perfecto para cuando Rumi llegara. Con un espíritu lleno de alegría y anticipación, Izuku comenzó a reunir los ingredientes en la cocina. Mientras seleccionaba cuidadosamente cada elemento, pensaba en Rumi y en el emocionante reencuentro que tendrían.
La idea de ver la sonrisa de Rumi al probar la comida que él prepararía lo llenaba de una gran emoción y le daba aún más energía para poner todo su corazón en la preparación de la cena. Un mes había pasado desde la última vez que Rumi había escuchado la voz de Izuku, y su graduación de la UA estaba ya a la vuelta de la esquina. Sus logros como estudiante con licencia de héroe habían sido notables, tanto que se rumoreaba su pronta entrada en el top 20 de héroes una vez que recibiera su título oficial. Mientras contaba los días para ese momento, Rumi no podía evitar ansiar la posibilidad de tener finalmente a Izuku a su lado, y más aún, de poder abrazarlo todo lo que quisiera y jamás soltarlo. Reflexionando en silencio, Rumi pensaba en su propia timidez y en su incapacidad para demostrar abiertamente el amor que sentía por Izuku, a pesar de los consejos de su madre. Aunque siempre había mantenido una fachada de dureza, ahora lamentaba no haber confesado sus sentimientos mucho antes. Desde la partida de Izuku, Rumi había sentido un vacío, deseando haber pasado más tiempo con él. Al entrar a su casa ese día, fue recibida por un aroma delicioso que la sobrecogió y aceleró su corazón. Ese aroma inconfundible solo podía provenir de una persona. Con el corazón palpitante, Rumi avanzó temblorosamente por su casa, abrumada por la emoción que nublaba su capacidad de pensar con claridad. Era un momento largamente esperado, y cada paso la acercaba a la culminación de sus sueños más anhelados. Rumi se detuvo en la entrada del salón, respirando con dificultad por la mezcla de emoción y ansiedad. El aroma que inundaba la casa era inequívoco. Eran los platos favoritos que Izuku solía preparar para ella, evocando recuerdos tangibles de numerosos momentos felices compartidos. Su corazón latía desbocado, y cada paso hacia la cocina parecía eterno, cargado de anticipación y un torrente de emociones. Al asomarse al salón y dirigir su mirada hacia la cocina, la figura familiar de Izuku se delineó ante sus ojos. Allí estaba él, de pie, con un delantal de cocina y concentrado en los últimos toques de la comida. Izuku había cambiado. Su estatura y musculatura reflejaban las rigurosas demandas físicas de su entrenamiento y aventuras. Pero más allá de su apariencia, era la energía de su presencia la que realmente emocionaba a Rumi. «Joder, estás sexy», pensó Rumi para sí misma, dejándose un momento para admirar visualmente los cambios en Izuku. Pronto, la emoción de verlo de nuevo y el alivio de tenerlo a salvo la embargaron por completo, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Era una mezcla de felicidad y alivio. Sin poder contenerse más, Rumi acortó la distancia que los separaba con pasos temblorosos, deteniéndose a solo unos pasos del hombre que amaba. «Izuku», susurró su nombre, lleno de emoción. Sus ojos estaban fijos en él, brillando no solo por las lágrimas, sino también por el amor y el anhelo acumulado durante su ausencia. Cuando Izuku se dio cuenta del estado emocional de Rumi, no dudó en cerrar el espacio entre ellos y envolverla en un cálido abrazo. «Jeje, ahora soy más alto que tú», bromeó, intentando aligerar el momento. A pesar de su intento de hacerla sonreír, las lágrimas continuaron fluyendo por las mejillas de Rumi, quien parecía incapaz de articular palabras. Izuku sintió un dolor punzante al comprender cómo su ausencia había afectado a Rumi. Con delicadeza, secó las lágrimas de su rostro. «Perdón, Rumi, nunca fue mi intención lastimarte», dijo con una voz temblorosa, mientras la abrazaba más fuerte y repetía su disculpa. Rumi, sintiendo la vulnerabilidad de Izuku, quien siempre había sido un pilar de fortaleza, quedó sorprendida al verlo tan afectado. Ella respondió con una sonrisa dulce y reconfortante. Elevando su vista para encontrarse con la de él, llevó sus manos a las mejillas de Izuku y lo atrajo hacia sí. En ese momento, con el corazón pleno y decidido, sellaron su entendimiento mutuo con un beso. Se separaron ligeramente, y ella le ofreció una sonrisa radiante. «Bienvenido a casa, cariño», murmuró con afecto. «Jeje, y ya no me iré de tu lado, mi linda conejita», respondió Izuku, con una sonrisa que demostraba lo feliz que se sentía. De repente, un flash de luz iluminó la escena, sacando a Izuku y Rumi de su momento íntimo. Al girarse, vieron a sus madres, Inko y Meri, ambas con lágrimas en los ojos, pero sonrientes, con sus teléfonos en mano capturando y grabando este momento crucial. La evidencia de la unión de sus hijos ahora quedaba inmortalizada no solo en sus corazones sino también en forma digital. Al darse cuenta de que sus madres estaban capturando el momento con sus cámaras, Izuku y Rumi no pudieron evitar soltar una carcajada. Luego, con un gesto amable, los dos invitaron a sus madres a unirse a ellos para una foto grupal. «Ven, mamá, únete a nosotros», dijo Rumi, agitando su teléfono con entusiasmo. «¿Qué tal una selfie todos juntos?».
propuso Izuku, extendiendo el brazo para incluir a todos en el encuadre. Mientras se agrupaban para la foto, Rumi, con una sonrisa traviesa, se acercó rápidamente a Izuku y le plantó un beso justo cuando el obturador capturó la imagen. La foto mostraba a ambos en medio de un beso espontáneo, con Izuku luciendo una expresión sorprendida y sonrojada. Cuando Inko y Meri vieron la foto, no pudieron contener su risa. «Mira esa cara, Izuku. Ni siquiera sabías lo que venía», comentó Meri, entre risas. Inko asintió, sonriendo ampliamente. «Esa foto definitivamente va al álbum familiar», añadió, mirando con cariño a los jóvenes. Izuku, aún sonrojado, pero sonriendo, miró a Rumi con afecto. «Parece que siempre encuentras la manera de sorprenderme», le dijo, su voz llena de cariño. Rumi le guiñó un ojo. «Eso es solo una de las muchas razones por las que me amas», respondió juguetonamente. Todos rieron juntos, llenando la habitación con alegría y amor, celebrando el reencuentro y la unión no solo de Izuku y Rumi, sino también de dos familias que se habían convertido en una. Luego de la celebración y de probar la deliciosa comida, Izuku se apartó del grupo y se acercó a la ventana, su mirada agudizada escudriñando el horizonte. Por un instante, captó un destello de movimiento en lo alto de un edificio cercano, pero la figura desapareció rápidamente. Una expresión seria se apoderó de su rostro, lo que no pasó desapercibido para Rumi, quien se acercó preocupada y le tocó el hombro. «¿Qué pasa, Izuku? ¿Por qué esa cara?», preguntó Rumi, su voz cargada de preocupación. Izuku suavizó su expresión al mirar a Rumi, pero mantuvo un tono serio. «Alguien nos está vigilando», dijo con gravedad. Las palabras de Izuku enviaron un escalofrío por la espalda de Rumi. Ella también miró en la dirección que había observado Izuku antes, luego sus ojos se posaron en su madre. De todos los presentes, su madre era la única que no tenía el poder necesario para defenderse en caso de un ataque de villanos. Viendo la preocupación en su rostro, Izuku la abrazó. «Tranquila, cariño. Quienquiera que sea, no sentí hostilidad hacia nosotros», trató de tranquilizarla, aunque su voz aún llevaba un dejo de preocupación. En otro lugar, alejado de la escena, un sujeto encapuchado observaba a través de una esfera que proyectaba 5 imágenes. Todas a ellas mostraban a Izuku. Sin embargo, 4 de las imágenes estaban tachadas. El sujeto suspiró, consciente de que su jefa no estaría contenta si Izuku también moría. Fin de la historia. Próximamente una continuación.